Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Vamos a hablar de la Cámara de Cuentas, de las negociaciones que a veces no se ven, de los acuerdos, de la búsqueda de consenso. Del Centro Juan 23 participaron en ese proceso el año pasado hasta llegar a materializar una fotografía de todos unidos en un comunicado diciendo que de ahí en adelante prevalecería la armonía, pero eso se ha roto. Y ahora están intentando de nuevo ver si pueden armar esos trozos en los que se ha convertido la Cámara de Cuentas. Recibimos a Jamil Chaín, que está aquí esta mañana. Muy buenos días. Buen día, buen día. Y buenos días también a Claudia Capano, que participa en este programa, ambos por esta fundación que ha trabajado duro por lograr una meta que ustedes nos dirán si es viable. Buenos días. Buenos días. Y cuéntenos de los esfuerzos actuales. Hay un comunicado del Centro Juan 23 que está que sugiere que hay una división obvia en la Cámara de Cuentas, como si no hubiese posibilidades ya, por lo menos, de armonizar con los 5. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen, que conocen muy bien a ese organismo, porque han estado acompañándoles prácticamente desde que surgió? ¿Y si es salvable aún la Cámara de Cuentas? Salvable, no podemos decir sí o no. Está en un proceso que ya no depende de la Cámara de Cuentas y ni siquiera de las personas que en un momento dado iniciamos un proceso de mediación, de intento de armonizar la Cámara. Fundamentalmente, lo que queremos dejar claro es cuál es la posición del centro en este particular momento, y podríamos hacer un breve recuento de cómo nosotros intervinimos en el proceso desde la selección de algunos de sus miembros, haciendo aporte de perfiles, hasta el momento de los últimos intentos de armonizar, como dice Edith. A mí me gustaría que Claudia Capano haga un poquito el recuento de lo que estuvimos haciendo allí y sobre todo del contenido de este documento que hemos hecho público, donde se recoge perfectamente bien cuál es la posición del centro en tanto a las responsabilidades de los distintos miembros. Desde que fuimos invitados a interceder, pues... ¿Quiénes le invitan? No, primero, ¿quiénes somos? Somos el Centro Juan 23. No, pero ya lo Sí, dijimos, sí. pero ¿quién le invita a ustedes a interceder? Se comunicaron con Jamil Chaín, varios de los miembros del Pleno, informándonos que habían problemas, a ver si podíamos interceder. Fuimos, participamos y después de un levantamiento, nosotros entendimos que si se lograba llegar a un acuerdo de ciertos puntos, porque las opiniones estaban muy dispersas, y lográbamos que se concentraran en esos puntos, entonces los trabajos de la Cámara de Cuentas iban a fluir. Por eso fue que intentamos hacer un convenio con unos cuantos puntos que nosotros entendíamos que eran importantes, pero no se logró. Nosotros entendemos, perdón, porque creo que hay que partir de ese punto. Entendemos que nosotros conocemos el Centro Juan 23, pero es probable que el público no. ¿Por qué llaman a Chaín? ¿Por qué llaman al Centro Juan 23? ¿Cuál es la...? Por eso decía, ¿qué papel juega? que hemos estado participando del proceso de Cámara de Cuentas desde su origen, más bien desde el origen de esta nueva Cámara de Cuentas. Nosotros fuimos de las organizaciones que aportamos perfiles para que sean evaluados y esas personas... Desde la sociedad civil ustedes Exacto. creemos que deben tener esta y esta característica, ¿no? Correcto. Okay, Entonces, no solamente el perfil, sino que apoyamos nombres como Mario Fernández y la miembro Tomasina Tolentino. Siendo así, somos parte del proceso. Entonces, cuando se dan los primeros indicios o conatos de división, que empiezan a fluir los conflictos, se nos acercan diferentes miembros para que mediemos. En ese proceso de mediación empezamos a notar que habían profundas diferencias entre los miembros. No había armonía, pero de inicio pensábamos que esto podía ser normal, una Cámara nueva, por primera vez se hace una composición que no está, digamos que, de origen vinculada a la selección de los partidos, donde llegan todos conociéndose y ya saben a lo que van.
Cada quien a lo suyo, cada ¿no? quien a lo suyo, digamos, y con esa historia de que prácticamente en la Cámara de Cuentas no se hacía nada, no pasaba nada, sino que era una suerte de sello gomígrafo. Esto es diferente y entonces hay miembros que llegaron con un compromiso real de hacer las cosas diferentes y de hacer funcionar la Cámara de Cuentas en su rol, lo que corresponde a la Cámara de Cuentas y lo que le corresponde a determinado miembro. Eso planteó la primera dificultad, porque entre los miembros algunos no aceptaban la posición o, digamos, la presidencia de quien es presidente, Janel Ramírez. Ese tipo de conflictos empezaron a profundizarse y se dieron muchas situaciones donde empezaron a haber diferentes corrientes y podríamos decir que islas. Entonces, insisto, en esa situación nos piden que tomemos algún tipo de acción de mediación. Ya. A modo de conciliar. A modo de conciliar. Vamos a brindarle un cafecito. ¿Ustedes se han tomado un café con todos los miembros de la Cámara? O sea, han hablado con en números ocasiones. Con los 5. Con los 5. Ese diálogo, ¿desde cuándo han tenido esa posibilidad? ¿De juntarse individualmente y en qué momento se sentaron juntos? Desde siempre. Desde siempre. ¿Cuánto tiempo hace que no se juntan con ellos 5 juntos? Bueno, con los 5 juntos ya desde Eso fue cuando se firmó el acuerdo. No, los 5 juntos, recién tomada a posesión la nueva Cámara de Cuentas, nos invitaron a conocer al Pleno. En ese momento. Pero cuando se produjo esta fotografía que estamos mirando ahí, que la vamos a pedir, la fotografía, esa fotografía... No, esa no es nuestra. Sí, pero esa fotografía salió producto de un acuerdo en el año 2022, cuando dijeron nosotros, ahí se anunció el acuerdo de la Cámara de Cuentas. Yo sé por conversar contigo que antes de eso ustedes también habían tenido algunas reuniones. Era cuando se habló del acoso dentro de la Cámara, que era necesario, todo eso. Entonces, la pregunta es, ese proceso de acercamiento que ustedes tienen, porque la Cámara de Cuentas se ha partido en 2 prácticamente, ¿han tenido la posibilidad de hablar con uno y otro bando? ¿Han tenido la posibilidad de sentarse juntos todos? Sí, claro. Como dice Claudia, la primera visita fue a la Cámara con el Pleno, y fue más bien una visita de cortesía. Luego empezamos a tener, por situaciones de conflicto, intervenciones individuales. Ver la posición de cada quien, le invitábamos al centro, allí escuchábamos sus planteamientos, luego a otros, y ahí teníamos un contexto general. ¿Dónde está el nudo? ¿Dónde está? ¿Cuál es el kit del asunto? Mira, Como te decía en principio, hay una dificultad de entender el rol de cada quien. Lamentablemente, yo diría que la secretaria del Pleno, Thomasina Mackenzie, para mí es el origen del nudo, porque fue la persona que no quiso firmar el acuerdo que nosotros le planteamos, donde 3 de los 5 firmaron. Sí, hicieron modificaciones a lo que le habíamos llevado. Nosotros llevamos, digamos, que un documento Pero después más. ellos firmaron un documento menos pretencioso. Si hay un documento firmado de los 5, no fue de nosotros. No es el nuestro. Pero ustedes no participaron en eso. En Sí, ese- hubo un documento cuando se comunicó que los miembros de la Cámara, cuando se hizo esa fotografía. De hecho, puedo mandar el enlace para la divulgación. O sea, que nunca se llegó a un acuerdo pleno junto con ustedes, pero ustedes tienen una labor como casi terapéutica. Sí, porque es terapéutico, o sea, en el sentido de que ahí hay muchos conflictos, muchos chismes, muchos problemas. De hecho, el documento de ustedes lo recoge en los siguientes términos. Dice, en un postulado de lo que se pretende, hablan de respeto, de convivencia, de la manera en que tienen. Y esto parece ser que es el origen de muchas cosas. Sí, por eso fue que quisimos concentrarnos en los puntos del acuerdo. Porque si lográbamos que se firmara ese acuerdo, las acciones de la Cámara de Cuentas iban a estar enfocadas y atadas. Incluso medio se iba a blindar la Cámara de Cuentas, porque iba a sentar unas bases mínimas, pero sólidas, que si se lograban implementar esos 5 puntos, le iba a ser muy difícil a una futura Cámara de Cuentas tumbar eso. Y eso a mucha gente le da mucho miedo. ¿Creen ustedes que hay un problema, digamos, de tipo personal o es un problema de intereses? ¿Qué es lo que pasa? Yo sigue dando vuelta en la cabeza esa pregunta. Mira, primero yo entiendo que
hay algo de carácter individual, donde las personas aquí no han podido asumir lo que es el compromiso de su rol. O sea, yo soy presidente y yo lidero este proceso, soy responsable de la calidad y así va. Secretaria, yo tengo el rol de la secretaría con las atribuciones que manda la ley y el reglamento. Cada quien, o no cada quien, sino algunos intentaron dividir la presidencia. O sea, tú tienes un rol como presidente, pero tienes atribuciones hasta aquí, y yo, parte de esas atribuciones que corresponden a la presidencia, las quiero también manejar. Y había una suerte de dos corrientes de dirección. Evidentemente, no se impuso un liderazgo, no se impuso digamos, la fuerza, el peso de la presidencia en tanto a lo que manda la ley. Y cada quien tuvo que hacer esfuerzos individuales que no consolidaron el esfuerzo de la Cámara en sentido general. Hay quienes entienden que allí se da una lucha por la incidencia de los partidos, de sectores que no quieren que algunas auditorías, lo ha dicho el presidente sentado ahí mismo, de que no quieren que salgan algunas auditorías y en otros casos que se autoricen auditorías que no están bien hechas. Mira, personalmente yo creo que el problema viene desde el origen y quizá es algo que no se va a poder erradicar de la política. Pero mientras ciertos puestos del Estado para elección prime el reparto político, específicamente en instituciones que tengan que ver con la transparencia, la lucha contra la corrupción y la impunidad va a ser solo una utopía. Y ese es el origen, entiendo yo, del problema de la Cámara de Cuentas. Ustedes emiten un documento. Este documento plantea algunos aspectos ahora de cara a que la Cámara de Diputados, como dice, ya está apoderado de este proceso, ya no depende de los miembros de la Cámara de Cuentas por mucho que ellos conversen. Pero ustedes aquí hacen algunas calificaciones incluso. Dicen que en el ejercicio de mediación ustedes han sido testigos de que 2 de los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas que suscribieron el convenio mantienen desde el principio día a día una postura coherente, respaldada con pruebas y evidencias a favor de la transparencia y la institucionalidad del ente colegiado. Se están refiriendo a Janel y Mario Fernández. Sin embargo, dice que el resto de los miembros ha sido ambivalente o ha empleado gran parte de su tiempo en atizar diatribas y conspiraciones internas. Este es un documento dado a conocer ayer por el Centro Juan 23 y ha sido la razón por la que le hemos invitado a este programa. Evidentemente, tomándose en cuenta que la Cámara de Diputados tiene que tomar una decisión, ¿ustedes opinan que no se han tratado todos de la misma manera? Claro. ¿Consideran que Janel y Mario no deberían ir a un juicio político, pero que las otras 3 sí? Mira, esto es un tema, vamos a decir, que tiene una connotación legal, jurídica. Lo que nosotros entendemos es que no deben ser medidos con la misma vara. Deben ser, digamos que, juzgados con justicia, a partir de lo que han sido su desempeño y su aporte y contribución a erradicar, digamos, el proceso de corrupción, tanto interno de la Cámara de Cuentas como el aporte de la Cámara de Cuentas a la corrupción externa. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos claramente, 2 de los miembros han sido sumamente coherentes y desde el principio han planteado una lucha para adecentar la Cámara y para convertirla en un instrumento que tenga una herramienta real y efectiva para combatir la corrupción, que pueda evacuar auditorías que sirvan de sustento con fortaleza para los procesos legales. No que simplemente las auditorías salgan y se conviertan en salvoconductos, o que, como ha pasado en innumerables ocasiones, hay personas que dicen que están acusados en determinados procesos con un fardo, digamos, de acusaciones y pruebas, y dicen, pero a mí la Cámara de Cuentas me descargó. Sí. Sabiendo, y siendo ustedes y todos nosotros testigos, de que ya la propia Cámara de Cuentas admitió que maquillaba auditorías. Y ese es uno de los puntos que nosotros tratamos de enforzar en el acuerdo. ¿A quién no pudiera interesarle que las auditorías dejadas listas de la Cámara anterior de muy dudosa reputación pasen por un proceso de calidad? ¿Qué es lo que dice un poco Janel Ramírez, que querían forzar que él autorizara
auditorías que habían sido maquilladas. Sí, por eso es que hay que preguntarse a quién es que le interesa que no pasen por ese proceso de calidad, sabiendo que esas auditorías, si no cumplen, se prestan para el lavado de activos. Hay una situación y es que todo tiene sus matices, las cosas no son de un color de un lado y del otro. Claro. Hay matices y vamos a encontrar fallas también en todos, todo el mundo comete algún tipo de error. Me preocupa la parte de, por ejemplo, que se diga, este lado está bien, este lado está mal. Porque al final del día, cuando nosotros hablamos, también vemos debilidades en este lado y podríamos descubrir fortalezas en el otro. O sea, no sé si en este sentido, al situar la conversación de esa manera, aleja la posibilidad de un consenso. O sea, ya no hay consenso posible. Una vez uno dice, dos están trabajando porque todo esté bien y los otros o son hombres violentos o han trabajado en contra, pareciera estar claro que para ustedes las tres tienen que salir y los dos tienen que quedarse. No, nosotros no decimos No. que uno u otro tenga que salir o quedarse. Lo que nosotros decimos es que el proceso que está llevando ya, que es irreversible, que lo está llevando la Cámara de Diputados, tiene que administrarse con justicia y con una investigación profunda, seria, honesta, donde se le dé valor a las acciones reales de cada uno de los miembros, de cara a lo que es la naturaleza y el compromiso de la Cámara de Cuentas. Adelante, Claudia. Al nosotros hacer la distinción, lo que pedimos es que si se va a ir a un juicio político, se haga de forma individual a cada uno de los integrantes. Porque si las manos que están moviendo los títeres se sale con la suya, va a ser muy difícil que gente seria y de integridad probada quiera servir al país desde el Estado. Pues yo creo que si una persona como, esta es una opinión muy personal, una persona como Mario Fernández se hubiera imaginado una décima de lo que él está pasando allá adentro, jamás hubiera aceptado el nombramiento. Pero la suerte está echada. Hay un planteamiento para que el Pleno de la Cámara apruebe o no el juicio político. Ajá. ¿Qué creen ustedes que va a pasar allí? En la Cámara de Diputados. Digo, la Cámara de Diputados, perdón. No sé, como es con una mayoría calificada, no sé cómo lo Parece van a que lograr. está muy difícil, sí. Yo lo veo muy difícil. El tema es cómo sigue la Cámara de Cuentas después de esto. Si es que hay Cámara de Cuentas. Tendrá que haber Cámara de Cuentas. Sí. ¿Cuál? No sabemos. Ahora, la Cámara de Cuentas tendrá que existir y tendrá que jugar su rol. Nosotros lo que queremos es hacer un llamado a las, digamos, en este caso a la Cámara de Diputados, a los diputados que forman parte de la comisión. Ellos están, a pesar de que hay un informe teóricamente hecho y donde hay diferentes posturas, están a tiempo de casarse con la gloria y hacer un informe que esté apegado a la realidad y al compromiso que tiene cada uno de los miembros de la Cámara de Cuentas de ejercer su función. Hay posibilidades que por ejemplo, en caso que se aprobase el juicio político, hay probabilidades que en el Senado se diga, bueno, vamos a sustituir esta Cámara. Si lo destituyen, se quedan automáticamente sin posibilidad de ejercer función pública, creo que por 10 años. Sí. O no, hay una posibilidad que diga no, en este caso, aunque quede vinculado. ¿Cómo es el asunto? ¿En qué termina la película? Yo no sé cómo termina la película. Lo que yo lo veo es muy difícil, porque en caso de que se logre la mayoría para aprobar el juicio político, un juicio político toma muchísimo tiempo. Mientras tanto, esta cámara le queda, fue electa del 2021 al 2025. ¿Y cuál sería la salida entonces? Porque, por ejemplo, aquí estuvo José Horacio Rodríguez, que fue parte de la comisión. Él decía que él se reservó, no votó porque él considera que las acciones que se han realizado en la Cámara de Cuentas y que podrían estar bajo cuestionamiento constituyen faltas de carácter administrativo. Él no considera que sea necesario un juicio político. ¿Ustedes consideran, y que han estudiado, que han estado cerca, que han hablado con uno y con otro durante ese proceso? Tengo entendido que hablaron con las 5, ¿verdad? Sí, claro, por claro, separado. claro, por supuesto. En diferentes momentos. ¿Ustedes consideran que podría calificarse eso de que lo que se han producido son fallas de carácter administrativo y lograr conciliar que esa gente se reencuentre, o definitivamente con esta Cámara de Cuentas no hay nada que hacer? Decir que con la Cámara de Cuentas no hay nada que hacer quizás un poco osado.
perder la esperanza. Pero definitivamente, con las actitudes que presentan por separado los miembros, así no camina no solamente la Cámara de Cuentas, sino ningún órgano colegiado. No hay forma. Yo entiendo que pueden haber diferencias de criterio, y tú hablas de que si hay diferencias procedimentales o de administrativas, básicamente hay diferencias de criterios de cómo manejar los aspectos del funcionamiento de la Cámara. Por ejemplo, el hecho de que haya que desvincular una serie importante de personas que trabajan en el área de auditorías. O nombrar otros. Claro, tú tienes que desvincular y nombrar. Ajá. Entonces, en el documento que nosotros planteamos, hay una línea de seguimiento para agotar ese proceso y que fue aprobada por 3. Y finalmente, o digamos que en el proceso, de manera sorpresiva, una de las miembros que había firmado ahí, de pronto se recoge, se mantuvo un tanto ambivalente. Ya. Ha estado así, un momento dice una cosa, en un momento dice otra, y la verdad es que ha sido muy penoso. Los problemas internos personales y administrativos, como dice Jamil, son muchos y varios. Y es por eso que nosotros intentamos y todavía tenemos la esperanza de que, miren, ustedes no tienen que ser mejores amigos. Ustedes lo que tienen es que enfocarse cuál es el mandato de la misión de la Cámara de Cuentas. Claro. Y llegar y enfocarse en estos puntos. Si ustedes se enfocan en estos puntos que son primordiales, que nadie que esté comprometido con la transparencia y la misión y el mandato de la Cámara de Cuentas debería negarse. Entonces, no tenemos que ser buenos amigos, pero mira, estos 5 puntos vamos a enfocarnos en esto. Obligados por ejemplo, a la convivencia por la responsabilidad. Porque uno no escoge, porque no es un matrimonio. No, claro. No escoge una persona para trabajar juntos, te tocó. ¿Quién no estaría de acuerdo con la depuración del personal y la contratación de personal calificado y la desvinculación de los que no están calificados, cuando en el presupuesto hay 200 millones de pesos reservados? ¿Quién no estaría de acuerdo en pasar por un proceso de calidad las auditorías de las pasadas auditorías? ¿Quién no estaría de acuerdo? ¿Quién no estaría de acuerdo en un proceso automatizado de alertas online en tiempo real, similar al que tiene la Cámara de Compras y Contrataciones, que aliviaría muchísimo y eficientizaría muchísimo la carga de trabajo, habiendo 500 millones de pesos disponibles en el presupuesto para eso? Si usted está consciente de que el trabajo de la Cámara de Cuentas es la transparencia, ¿y cuál es la misión de la Cámara de Cuentas? No entiendo cómo usted puede negarse a eso. ¿Se han dado cuenta de si ha habido tranque en esas cosas que parecen tan obvias, tan lógicas? Claro, justamente ahí está el meollo. Pero ¿cómo se dan las votaciones ahí? ¿Quién se opone? Como dice ella aquí. Bueno, nosotros tenemos el documento original firmado por 3 de los miembros. Elsa Peña luego se retiró, y las otras, cuando se le enseñó el documento, ponme esta coma, quítame esto, ponme esto. Entonces, pero digamos que el documento, en cierto modo, al ser una entidad, digamos una fundación, ustedes, yo podría interpretar que un órgano, si estoy parte de un órgano estatal, me resista a firmar un documento externo. Lo que no podría explicarse es en la convivencia cotidiana con los actos públicos que hay que definir dentro de la Cámara de Cuentas. Porque, y esto es importante, me parece que quizás alguna gente, y esta es mi última pregunta, podría estarse preguntando, y es bueno que ustedes los expliquen sobre el rol que juegan, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales. Ustedes son una organización no gubernamental que ha estado acompañando a la Cámara de Cuentas con un propósito, que llegue a una conciliación. Pero entre más débil es la institución, más asistencia externa, foránea, necesita. Esa no es una buena noticia, me parece a mí. Yo no sé cómo ustedes lo ven. Si son ustedes que tienen que ir, significa que la Cámara de Cuentas necesita bomberos continuamente para que le ayude a apagar unos fuegos que ellos no son capaces y lo han originado. Quisiera pero mira qué interesante, Edith. Claudia mencionaba en su intervención
que el objeto de la firma del convenio, de este documento, lo que garantizaría no es solamente que ellos se armonicen, sino que la Cámara de Cuentas pueda tener cambios estructurales trascendentes en el tiempo, que no solamente sean para el uso y el funcionamiento de este pleno, sino de la Cámara de Cuentas institucional. ¿Por qué? Porque si tú conformas un equipo de auditorías coherente, con personal adecuado, que está sujeto a la verificación de sus informes por organismos externos, como dijimos que el órgano que agrupa a los contadores. Los auditores y auditores y contadores, exactamente. O sea, hay una serie de normas que de aplicarse consolidarían y fortalecerían la Cámara, que no necesitaría de la intervención ni del acompañamiento de nadie. Ahora, ¿qué sí necesita de inicio? Que ese acuerdo se cumpla, que cada uno de los miembros se comprometa a que, y no es porque es medalaganario el acuerdo del Centro Juan 23, es que por múltiples análisis y siendo coherente con lo que es el rol de la Cámara de Cuentas y la petición ciudadana, no del centro, de que de ahí tienen que salir informes que sean contundentes, poderosos, bien sustentados, sobre todo bien sustentados, que ha sido la lucha no solamente del Centro Juan 23, sino de la ciudadanía en general, demandar transparencia, claridad. Entonces, esto es lo que nosotros recogemos en un documento, y para que sea así, para que funcione la Cámara de Cuentas, decimos, ustedes estos puntos deben cumplirlos. Entonces, estamos a merced de lo que decide la Cámara de Diputados ahora y de lo que decide el Senado de la República. Ustedes están orientando sus energías y sus esfuerzos en este momento en pedirles a ellos, es lo que entiendo, Sí. que todo el mundo no es lo mismo, que juzguen a cada quien de forma individual. Sería, Eso es básicamente, yo creo que eso resume, sería un golpe mortal que no lo para hagan en conjunto. el ejercicio de la transparencia, de la lucha anticorrupción, que personas que han demostrado por su trayectoria y por sus acciones en el ejercicio de esos compromisos gubernamentales, extrapoder, que sean castigados por hacer lo que le manda la ley. ¿Podría alejar eso a otra gente decente, a otra Por gente supuesto. Claro, con calidades que para que después diga, no voy Bueno, a Jamil Chaín, muchas gracias por estar esta mañana aquí, y gracias a Claudia Capano también, ambos del Centro Juan 23. Ellos han producido más de un documento, porque tenemos ese documento del 2022, tenemos un convenio ahora que ustedes estaban proponiendo y que creo que lo pueden encontrar en la página de ustedes. Así es. ¿No? Muchísimas gracias por explicarnos un poco todo ese acercamiento, tratando de buscar armonía ahí en ese lugar que tanto dolor de cabeza ha dado este pueblo, la Cámara de Cuentas, o de Cuentos llamaron algunos alguna vez. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos más. También hoy tenemos el comentario de Uchi Lora. Uchi Lora trabajó hasta muy tarde de la noche con respecto a las auditorías hechas por la Contraloría General de la República. Aquí tendremos su opinión. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.